Hola, un saludo muy especial a todas nuestras audiencias. Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas El Espectador, hoy con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Doctor Carrillo, bienvenido al Espectador. David, muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos ven por las redes sociales del Espectador y por donde nos estén viendo. Empecemos de una vez por la coyuntura porque usted en este momento está en una especie de batalla jurídica tratando de recuperar unos dineros que se giraron a ciertas entidades, a ciertos municipios durante la administración del famoso Olmedo López en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿De cuánta plata estamos hablando y cuál es el estado de esos dineros? Son distintos procesos y son distintos contratos, pero hay una figura muy particular sobre la que me gustaría hablar para comenzar y son los FIC, que son los fondos de inversión colectiva. Eso es un mecanismo que la unidad tiene, no es exactamente un contrato. La unidad es la coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y tiene dentro de sus capacidades la posibilidad de darle recursos a otros actores, darles a otros actores del sistema. Por ejemplo, nosotros podríamos de nuestros recursos que están en el fondo darle dinero a una gobernación, a un municipio, a una CAR, a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Civil, a los bomberos. Eso lo permite la ley. Lo que hicieron estos bandidos es que cuando se vieron fuera, empezaron a firmar unos fondos de inversión colectiva multimillonarios dirigidos a los gobiernos donde tenían a sus aliados políticos. Básicamente eso es lo que hicieron. Entonces son como unos cheques dirigidos a corporaciones autónomas y a municipios por cerca de 600.000 millones de pesos. En total. De los que firmaron al final, sí. Estamos hablando de varios municipios en Santander, de La Guajira y también de un par de corporaciones en Antioquia. Usted ayer, en estos días acaba de ganar el pleito por el tema de Girón, si no estoy mal. ¿Qué pasa con los otros? Con otros ya llegamos a un acuerdo. De hecho, con el alcalde de Girón habíamos llegado verbalmente con la oficina jurídica al acuerdo de que se revocara eso de mutuo acuerdo. Si las dos partes deciden liquidarlo, pues no hay ningún problema. Pero luego desapareció. Entonces, por eso tuvimos que demandar nuestro propio acto. En el caso de Corpuravá y Corantioquia, pues fueron unas negociaciones largas, difíciles, porque pues ellos manifestaban algo, digamos que a la gente hay que creerle, ¿cierto? Entonces ellos dicen, pues es que nosotros no cometimos ninguna ilegalidad, pero pues es que de eso tan bueno no dan tanto, eso es como DMG. O sea, algo extraño había detrás de DMG. Pues claro que algo extraño hay de que a una corporación autónoma regional, la subdirección de reducción le entregue el 65, casi 70% de su presupuesto en un solo giro. Pues eso no es normal. Y que además ese giro se haga en las últimas horas antes de que Snyder Pinilla tenga que salir corriendo de la unidad, pues básicamente sí, como salieron. Entonces, finalmente esas corporaciones autónomas aceptaron firmar la terminación por mutuo acuerdo, pero el municipio de Girón desapareció y tuvimos que demandar nuestro propio acto administrativo, lo cual es extraño, pero teníamos que hacerlo. Casi que demandarnos nosotros mismos. Y el tribunal nos dio la razón. Sí, y precisamente uno de los departamentos que ha sido como foco de este escándalo de corrupción en la unidad es La Guajira y otro de los municipios es Uribia. ¿Cuánta plata hay comprometida en Uribia y qué está pasando? Un municipio muy grande y yo aquí debo decir que yo no sé, muchas veces los colombianos no somos conscientes de la escala de nuestro territorio porque poco lo recorremos. Uribia es gigante, gigante, gigante. Toda la punta, o sea, es como la Alta Guajira, digamos que donde empieza el desierto, donde la Guajira se pone seca, árida, sí, de ahí hasta Punta Gallinas, todo es un solo municipio. Es un municipio gigantesco, que además está repleto de diversidad, de distintos clanes guayú, hay mucha diversidad en ese territorio, pero es un solo municipio y se convierte un poco como en el rey de La Guajira, el alcalde de Uribia. Entonces yo sí creo que vale la pena empezar a abrir una discusión política interesante sobre la división político-administrativa de La Guajira. Quizás Uribia debería reducirse en tamaño, quizás deberían nacer nuevos municipios, pero pues aparte de eso, lo cierto es que hoy Uribia tiene un enorme poder dentro de La Guajira
tiene una enorme capacidad de ponerle votos a políticos nacionales. Y ahí abrimos otra discusión, a ver si el Poder Constituyente nos ayuda a arreglar esto, y es la circunscripción nacional al Senado. La circunscripción nacional al Senado es perversa porque permite que un senador clientelista de la política tradicional, de maquinaria, consiga votos en Leticia, en Uribia, en Soledad, en Bogotá, en Medellín, en todas partes, en Itagüí, ¿no? En cualquier parte. Eso no tiene sentido y eso además priva que, por ejemplo, San Andrés alguna vez vaya a tener un senador, o que el Bichada vaya a tener un senador, o que el Amazonas vaya a tener un senador. Entonces, esas complejidades políticas hacen que las cosas allá en Uribia sean muy difíciles, al punto de que este señor alcalde incluso nos entuteló para que le soltemos la plata. Y pues, obvio, yo tendré que acatar un fallo de la justicia, porque es mi obligación, si no me voy a la cárcel, pero si depende de mi voluntad, yo no le voy a entregar esa plata. Son 231 mil millones de pesos, supuestamente para un acueducto cuando ni siquiera hay proyecto. Es decir, si no se recupera esa plata y si no se hubiera recuperado la que ya ha recuperado esa plata, ¿termina en manos de la corrupción, en manos de los políticos? Pues yo no puedo afirmar eso categóricamente porque yo no soy fiscal, pero pues cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Afortunadamente eso, más allá de, yo no puedo afirmar que eso vaya a terminar en manos de corruptos, porque yo no soy quien puede decir, yo puedo decir que Snyder y Olmedo son los bandidos porque ya lo confesaron. Antes no lo podía decir, antes tenía que decir presuntamente bandidos, ahora ya puedo decir bandidos. Presuntamente eso puede terminar en manos de la clase política tradicional, pero la distribución es inaceptable. O sea, ¿cómo le manda la unidad 180 mil millones de pesos a Girón, que es un municipio que tiene capacidad de recaudo, mientras que tantos municipios de quinta o sexta categoría pues no les dan ni una olla comunitaria? O sea, eso no tiene sentido. El escándalo de los carrotanques hace un par de meses era, digamos, el más sonado y probablemente hasta el momento es el caso de corrupción más llamativo durante esta administración, pero baja un poco el tono y el ruido de ese escándalo. ¿Viene algo más? Pues yo creo que el escándalo de los carrotanques es particularmente doloroso para el país porque se da en La Guajira y tiene que ver con algo tan delicado como es el agua, que es pues la mayor falencia. Cuando uno va a La Guajira, pues realmente rompe el corazón ver que los niños guajiros ni siquiera mendigan dinero, sino mendigan agua. Es una cosa inaceptable, es una cosa que nos debería avergonzar como sociedad. Y pues vienen estos personajes a robarse esa plata. Y la pregunta es, ¿con quién se la robaron? Porque yo no creo que dos personas, y se lo digo yo que soy el director general de la unidad, yo no creo que el director con el subdirector de manejo pudieran echar a andar semejante aparato criminal. Ahí tiene que haber mucha más gente. Y ojalá la Fiscalía y la Corte Suprema y quien tenga que investigar esto, investigue a fondo a toda la dirigencia nombrada por Olmedo López, a toda, a la de arriba y a la subrepticia. Pero en la medida en que esas investigaciones avancen, yo sí tengo la seguridad de que van a aparecer más cosas como han venido apareciendo. O sea, ya empieza a haber investigaciones de oficio de la Fiscalía sobre otros temas. Precisamente el presidente Gustavo Petro lo nombra a usted para que ponga un poco las cosas en orden y usted de las primeras cosas que anuncia es una reestructuración de la entidad. ¿En qué consiste y en qué va ese proceso? Pues esa reestructuración está un poco congelada. Y está un poco congelada primero porque eso es una decisión presidencial, el presidente lo ha dicho, él ha hablado públicamente de la reestructuración, pero es él quien tiene que tomar una decisión de fondo, eso es algo que no puedo hacer yo. El presidente tiene la capacidad, sin pasar por el Congreso, sino por decreto, de liquidar, de fusionar, de reestructurar entidades. Eso se puede hacer por decreto presidencial. Pero hay un asunto y es que la ley 1523, que es la que le da forma al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque, insisto, no solamente es la unidad, es el sistema. Y estos escándalos le han hecho un enorme daño a todo el sistema. Esa manito que está por ahí en los territorios no solamente es la manito de la unidad, es la manito del sistema. Entonces, para modificar el sistema habría que modificar la ley. Y eso implica una discusión que no es que sea imposible, pero es una discusión distinta, porque es una discusión que pasa por el legislativo.
Entonces, la reestructuración, nosotros estamos pensando en hacer una reestructuración pues abrir más cargos permanentes, porque lo que hay hoy son mayoritariamente contratistas, pero tenemos un problema y es que en este recorte presupuestal pues se nos congelaron. Nosotros tenemos muy pocos recursos en la entidad, o sea, es una entidad que tiene un fondo muy grande, pero es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo administrado por la Fiduprevisora. Los recursos propios de la unidad son escasos y básicamente la mitad de esos recursos quedaron comprometidos en el aplazamiento presupuestal de este mes. Pero entonces a usted particularmente... Entonces quedó la plata congelada para hacer Sí. la reestructuración. Habrá que ver cómo se descongela ese recurso. Pero usted puso sobre la mesa también liquidaciones. ¿Esa idea sigue sonando? ¿La liquidación de la entidad? Yo no la he puesto sobre la mesa, digamos que existe dentro de las facultades presidenciales. El presidente podría liquidar una entidad si lo quisiera. No lo ha dicho. Yo no soy amigo de la idea de la liquidación. Yo personalmente no soy amigo de la idea de la liquidación. ¿Por qué? Porque con todos sus problemas, con lamentablemente el saqueo que hubo, la unidad y el sistema le han dado al país unas capacidades que antes de su existencia no tenía. Y eso hay que reconocérselo. Yo, por ejemplo, tengo cero afinidad política con Juan Manuel Santos, pero su decisión de crear esta institucionalidad es una decisión que le ha traído cosas buenas al país. Entonces, volver a empezar, liquidar, eso implicaría, creo yo, un retroceso grande. Ahora, también es que la situación es muy compleja, ¿no? Es un escándalo de corrupción muy grande, es una planta, o sea, es una entidad que tiene más de 1000 contratistas, 1200, donde uno no sabe quién es quién, donde hay permanentemente saboteos y trampas, porque es así, uno levanta esto y es como, uy, una quiebrapatas, ¿no? Es complejo. Eso que pone usted ahorita sobre la mesa de que no sabe quién es quién en la unidad. Hace poco el contratista que ha estado mencionado por este tema de los carrotanques, el señor Luis Eduardo López, que le dicen el pastuso, decía que a él alguien de la entidad, un amigo de él, le presentó a Esnedier Pinilla. Entonces da a entender como que hay muchas fichas allá que están relacionadas con Pinilla y con otras personas que presuntamente están involucradas en corrupción. ¿Sigue Sí. habiendo ese tipo de personas? ¿Usted? Dicen que fue el asesor jurídico de Olmedo, otro pastuso. Pues yo creo que es imposible hacer una purga completa, porque, pues, ¿cómo sabe uno quién es quién? Pero a medida que va pasando el tiempo, es evidente que hay personas que no deben seguir en la entidad y yo he hecho todo lo posible porque se vayan. Hay un problema y es que, bueno, los que son de carrera, los que son de planta, en realidad no son de carrera, son provisionales. No son de libre nombramiento y remoción, no puedo simplemente echarlos. Hay que garantizarles un debido proceso y por supuesto que eso lo estamos haciendo. Pero en el caso de los contratistas, pues también hay un problema porque dejan unos contratos muy cerrados que en algunos casos no permiten una terminación unilateral. Y ahí pues hemos tenido que empezar a explorar las fórmulas jurídicas para darle terminación anticipada a esos contratos y no ha sido nada fácil. Porque además, obviamente, los contratistas legalmente se defienden porque quieren seguir con sus corbatas, que no es nada más. O sea, pues, ¿quién no va a querer ganarse 25 millones de pesos por su linda cara? Pues quizás, no sé, las estrellas del cine, ¿no? Pues les pagan por ponerse una marca aquí que diga Ponimalta, ¿no? Pero que le paguen a la gente por no hacer nada con dinero público, pues es inaceptable. Que es un poco lo que pasaba allá. Hubo mucho ruido sobre los 25 millones de pesos que le pagaban al pastor Sade. Hay muchos contratos como ese. El pastor Sade entregó el contrato y se fue a bendecir a algún otro lugar. Pero a los demás, ahí hay unos incluso que se quieren quedar con eso. Sí, le preguntaba ahora detrás de cámaras, ¿por qué es tan complejo tener la trazabilidad de esos contratos? ¿Por qué no puede acceder uno a las órdenes de proveeduría, a ver quién es el contratista? ¿Se puede cambiar esa opacidad? Sí, se puede cambiar y la estamos cambiando. Lo primero que hay que hacer para eso es hacer una actualización en los sistemas de gestión documental. Hay demoras, por ejemplo, hay algo que yo creo que la gente simplemente no puede creer y dirá, es que son incompetentes. Lo que pasa siempre en las discusiones políticas es que no saben ejecutar, es que el sistema está armado, en este caso, para que eso pase. La unidad no contrata
con las personas. O sea, por ejemplo, a Roger Pastas Fuertes no lo contrató la unidad ordenó el gasto y la fiduciaria, la previsora, lo contrató, porque es un contrato entre privados. Por eso se hace además sin acogerse a la ley 80 de contratación pública. Entonces, se hace un proceso de contratación en la entidad, se demora como en todas las entidades estatales. Después al contratista le toca sacar las pólizas, no sé qué, ponerse las vacunas, bueno, todo el drama que creo que aquí los compañeros de comunicaciones han vivido en carne propia, cada vez que les toca pagar 500.000 pesos en Sendiatra para que les pongan las vacunas. Y después la fiduprevisora devuelve el contrato. Y después hay un agente en contratación que uno no sabe quién es y termina el contrato engavetado y entonces se lo pimponean y un contrato en la unidad por lo menos se demora 2 meses, en el mejor de los casos. Se pueden demorar hasta 3 meses. Entonces, contratar a los equipos que se necesitan para empezar a echar a andar procesos como la actualización de gestión documental ha sido una pesadilla. Ha tomado mucho tiempo, pero lo vamos a hacer. Y además aquí hay un compromiso renovado con la transparencia. Las órdenes de proveeduría que nosotros hemos firmado, pues hemos hecho convocatorias públicas. Yo desde mi poca o mucha visibilidad hago todo lo que puedo por hacer un llamado al empresariado decente del país, y aprovecho estos micrófonos para hacerlo nuevamente, hacer un llamado al empresariado probo, trabajador de este país para que contrate con la unidad. La unidad tiene muy mala fama porque no paga. Y no paga por muchas razones, no porque no tenga la plata, sino porque sí hay enquistado ahí un germen de corrupción que busca sacar tajada. Entonces, esta nueva dirección le ofrece a esa clase empresarial garantías para que trabajen con nosotros, porque sin eso no lo vamos a poder hacer. Vea, yo aquí podría entrar en una disertación sobre la necesidad de fortalecer el Estado, que el Estado tenga sus propias capacidades, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, para atender el fenómeno de la niña, hoy el Estado no tiene la capacidad instalada. Yo utilizo a los ingenieros militares todo lo que puedo, siempre será mi prioridad darle los contratos, pues que sean operadores públicos los que garanticen la prestación de los servicios, pero la capacidad hoy no está. ¿Y qué hacemos mientras la construimos si esto es un asunto de emergencia? Entonces, por ejemplo, en el fenómeno de la niña tendremos sí o sí que contratar maquinaria amarilla privada. Es inevitable porque no nos da el tiempo ni tenemos hoy los recursos para comprar la propia. Entonces, ¿a quién se la vamos a contratar? ¿A los amigos de Schneider? ¿A los amigos de Olmedo? ¿O a los empresarios decentes? Por eso, pues insisto en hacer este tipo de llamados. Sí, para cerrar ese tema de esa sombra de la corrupción y para que hablemos también del fenómeno de la niña, una cosa que ha dicho usted y que ha dicho el presidente es que estos temas de corrupción no son de estos 2 años, sino que vienen del gobierno pues digamos, del gobierno del presidente Duque y del gobierno incluso del presidente Santos. ¿Cuál es como ese panorama o esa radiografía que usted encontró en la entidad cuando llegó? Hay una cosa sorprendente y es la gestión documental. Cuando usted me preguntaba hoy por qué es tan difícil encontrar las cosas, es porque muchas cosas incluso están en papel, están en cajas, que nadie sabe ni siquiera dónde están las cajas, porque acuérdese que en el gobierno Duque sacaron las cajas. Justo después de que pasan las elecciones del 2022, cuando se sabe que Gustavo Petro será el próximo presidente del país, se firma un contrato para digitalización y actualización, no sé qué documental, y sale todo el archivo. O sea, el archivo físico sale de la entidad, se le entrega a un contratista, ese contrato falla y después vuelven menos cajas de las que salieron. Y pues es una cosa que en mi opinión es absolutamente irregular. Y eso da cuenta de la fragilidad que tiene la memoria institucional, que es algo además hecho, en mi opinión, a propósito. Es que en el 2012, cuando se creó esta entidad, ya había computadores y ya había, ¿cierto?, softwares de gestión documental, eso ya existía. Es que estamos hablando de una década y ahí no hay nada. O sea, es papel, usted abre las carpetas y están siempre incompletas,
no hay claridad sobre quién subió, quién bajó, y eso es muy, pero muy grave porque pues pareciera casi que diseñado para llevar adelante el saqueo. Pasemos ahora sí al otro tema que muy coyuntural y es el fenómeno de la niña. ¿Estamos o no estamos preparados? ¿La entidad está o no preparada para enfrentar este contexto? La entidad tiene unas capacidades grandes y la ley además le da al sistema unas capacidades que son muy importantes. Pero hacer una pregunta categórica de si el país está preparado o no, pues la respuesta es no. El país no está preparado. ¿Y por qué el país no está preparado? Porque aquí ha habido, el riesgo es una construcción social. O sea, el riesgo no se da porque la naturaleza haga las cosas mal o la naturaleza sea perversa o haya un Dios castigador que quiera destruir Sodoma y Gomorra. No, el riesgo se da porque ocupamos mal el territorio, porque ponemos la codicia de los proyectos insaciables de embutir gente en donde pueda, en los lugares, la ponemos por encima esa codicia del bien común. Las personas no deberían terminar empujadas a vivir a la orilla del río. No deberían vivir ahí. Deberían vivir en buenas tierras, y en Colombia la repartición de la tierra ha sido históricamente injusta, pero desde que llegó Jiménez de Quesada. O sea, aquí la tierra siempre se ha distribuido de una forma injusta. Y hoy seguimos viendo que las personas que menos tienen, que menos capacidades tienen, que menos dinero tienen, pues viven en los lugares de riesgo. Entonces, mientras nosotros no ordenemos el territorio, pensando en eso, teniendo en cuenta que nadie debería vivir en donde se le puede venir una montaña encima, pues no podemos decir que estamos preparados. Pero sí el sistema tiene unas capacidades importantes y la ley garantiza ciertas cosas. Por ejemplo, hoy nos dejaron la olla raspada. Olmedo y Snyder se comieron toda la plata, estamos recuperando, hemos salvado los FICs, no sé qué, pero hay mucha plata que sigue comprometida. Si nos quedamos sin plata, el fondo tiene que volverse a llenar, de donde sea. No es algo que esté sujeto a ese principio de anualidad presupuestal, entonces se acabó la plata y cayó un meteorito en Ayapel, pues de alguna parte tendrá que salir el dinero y eso la ley lo garantiza. El sistema es una buena idea y yo quiero hacer énfasis en eso. Que exista un ente que lo coordine como este, que emite política pública técnicamente pensada para mitigar el riesgo, es valioso. Y yo invito a los televidentes además a leer la 1523. Usted cuando ve esa ley, es claro que el énfasis es en el conocimiento del riesgo y en la reducción del riesgo, para poder reducir los dineros que se invierten en el manejo del desastre. Hay que prevenir, ese es el espíritu mismo del sistema y eso está muy bien. ¿Podemos hablar hoy de un presupuesto para el fenómeno de la niña desde la unidad de gestión del riesgo? Podemos hablar de un escenario hipotético. Podemos hablar de un escenario hipotético del peor, del más catastrófico, de un escenario de cierta manera comparable con el 2011, que implicaría unas pérdidas cercanas a los 20 billones de pesos. Aparte, pues, el dinero es un concepto, voy a ponerme polémico, el dinero es un concepto absolutamente abstracto. Elon Musk nunca va a poder reunir en lingotes de oro todo lo que tiene. Eso no es tangible, eso no existe. Eso es un número en un computador. Entonces, 20 billones de pesos, pues, son 20 billones de pesos. Eso es dinero. Lo grave son las vidas que se pueden perder, porque eso sí no se puede reponer. Digamos que todo lo que sea material, pues, de cierta manera se puede reponer, pero las tragedias que puede vivir el país en los próximos meses son lo que a mí en lo personal me afecta y me preocupa. Pero sí estaríamos en un escenario de unas pérdidas billonarias y de alguna parte tendrá que salir el dinero, porque es la obligación del Estado responder. Eso es una cosa que a veces pareciera no quedar clara. Es como cuando salen estos cantos de sirena de vamos a privatizarlo todo. El Estado siempre es el último, es el que responde. Entonces se montan unos esquemas de negocio para que un privado se haga rico con algo que en últimas es monopolio del Estado. El privado no responde y al final, pues ¿quién paga? El Estado. ¿Cómo van a hacer para blindar esa inversión que se va a hacer durante los próximos meses para mitigar el fenómeno de la niña? ¿Blindarla de? De la corrupción. Pues
Eso, pues más allá de dar la garantía que desde la dirección se están haciendo las cosas bien, que en esta dirección, a diferencia de lo que pasó en las anteriores, pues yo no tengo ningún espíritu de enriquecerme ni de acumular, pues es imposible blindar, por ejemplo, que todos los demás actores de la sociedad se vayan a comportar así. Y aquí la reflexión, pues es una reflexión profunda hacia la sociedad. Yo me pregunto esto, David, o sea, si a usted le dan la oportunidad de tener un enorme poder para hacer el bien, ¿qué sentido tiene utilizarlo para enriquecerse? ¿Qué sentido tiene utilizarlo para ensuciarse las manos con unos papeles? Porque en últimas esos son. O sea, esos sobornos en efectivo que le dieron a estos bandidos son papeles. Son papeles como si fueran de monopolio. Tienen la cara de Lleras, ¿cierto? Pero son papeles. Y esos papeles en la realidad habrían podido salvar la vida de personas, de niños en La Guajira. O sea, en la cabeza de quién podría caber, de alguien que tuviera una mínima moral, decir, me voy a ensuciar las manos por unos papeles cuando esto le va a costar la vida a otros seres humanos. Yo creo que la única manera de blindar esos recursos es que las personas que asuman los puestos de dirección entiendan claramente que esto no es un robo abstracto. El dinero es abstracto, pero este robo es un robo que se le hace a esas personas a quien el Estado les asignó una capacidad y unos recursos que ellos están saqueando. No le están robando al Estado, le están robando a las personas más vulnerables del país. Sí. Ahora que hablábamos de ola invernal, ¿qué está pasando en La Mojana y qué está pasando con Caregato? Ese contrato está como muy enredado. Ese contrato es muy complejo. Para empezar, eso es un contrato que se firma en contravía de la orientación del presidente. Desde que el presidente era alcalde de Bogotá, ha venido hablando de ordenar el territorio alrededor del agua, ha venido hablando de un respeto por la naturaleza y digamos que eso es una parte esencial en su discurso. El primer director de la unidad, Javier Pava, que pues en mi opinión era una persona que tenía todas las capacidades, todo el recorrido y además una persona de nuestro proyecto político, a diferencia de lo que pasa con Schneider, que pues viene de los Aguilar. Javier Pava estaba absolutamente en contra de esa obra y tenía otros planes para solucionar el problema de la rotura. Eso se rompió en el 2021. La Mojana ha estado inundada desde hace 3 años. Y eso, por supuesto, tiene unas consecuencias gravísimas para la población. Hay personas que han perdido sus cultivos, que lo han perdido todo y que pues merecen que se les retribuya. ¿Cómo se les puede retribuir eso? Pues el Estado puede adquirir tierra, el Estado puede hacer programas productivos, puede echar a andar proyectos productivos, pero aquí la decisión del señor Olmedo López fue gastarse 130.000 millones de pesos en hacer un dique. En ponerle una pared al río. Y eso ha salido tan mal que hoy el contratista ni siquiera ha sido capaz de parar el agua después de 8 meses. Y Olmedo dijo en un acto de absoluta irresponsabilidad que el problema estaba resuelto. Y el 6 de mayo el dique se volvió a romper. Y se abrió un boquete de 100 metros. Y entonces el contratista vuelve a tirar sus bolsas de arena. Y hoy dice que ya casi lo va a cerrar, pero todavía le faltan 40 metros para cerrarlo. Y son los más difíciles, porque eso es como cuando usted le pone el dedo a una manguera. O sea, aumenta la presión y aumenta el caudal, porque cada vez llueve más. Y si no pudo cerrarlo en la temporada seca, en la temporada de menos lluvias, pues ¿cómo lo va a poder cerrar en la temporada de lluvias? Pues, pero ellos insisten porque las utilidades en estos proyectos son enormes. Y son unos proyectos que se han hecho a lo largo y ancho de la Mojana, desconectados, proyectos que no tienen ninguna búsqueda de darle una solución de fondo a la Mojana, sino simplemente cerrar un pedacito. Y usted cierra este pedazo y se rompe el otro, y cierra el otro y se rompe el uno. Pero son muy buen negocio. Son diques que están casi que pensados para que el siguiente año se caigan y haya que hacer otro y haya que hacer otro. Director, ya para cerrar, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, porque usted lo mencionó al inicio de la entrevista, y es el poder constituyente. Usted, desde su entidad, está totalmente comprometido con ese poder constituyente, pero quisiera que me dé una interpretación de cómo usted lo materializa. Yo no puedo hacer política.
Yo tengo Usted prohibido dijo hacer poder política. constituyente. Pero es que el poder constituyente va más allá de la política. El poder constituyente es la democracia misma. Y el poder constituyente no se organiza desde una entidad, o desde un ente estatal, o desde un Twitter. El poder constituyente se organiza a sí mismo. Y el poder constituyente es el germen mismo de la democracia. Y este es un país que tiene tantas necesidades y tantas cosas por cambiar que, y esto ya es una opinión personal, eso no se va a cambiar a punta de congresistas que acepten votar sí o no. Yo sí creo que este país necesita un cambio muy de fondo, pero un cambio alrededor de un acuerdo. El problema, hay mucha gente en la izquierda y no estoy haciendo política, estoy emitiendo una opinión que podría sonar política. La constituyente chilena, que es el ejemplo más reciente en América Latina de un proceso constituyente, salió muy mal. Salió muy mal porque a la izquierda le fue muy bien. Entonces se eligió a la tía Pikachu y digamos que es una constituyente que solamente gana un lado. Y eso no es una verdadera constituyente. Cuando el poder constituyente se conforma, cuando delibera, tiene que hacerlo en consenso. El poder constituyente tiene que buscar consensos. O sea, es que el Estado se crea para aplacar la barbarie, para que las visiones distintas de la sociedad, que siempre van a estar, puedan convivir en una relativa armonía. Entonces, si nosotros hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente o de una reforma profunda de la Constitución, yo no entiendo por qué hay tantos sectores en la izquierda a los que les da miedo. Les da miedo. Hay unos sectores que yo creo que son muy faltos de audacia, que dicen, no, es que vamos a perder los derechos que ya hemos conquistado. Yo estoy seguro de que eso no pasaría. Si hay una nueva, si nos volvemos a pensar como sociedad, la Constitución, yo estoy seguro de que se va a avanzar en los derechos, porque la sociedad misma ha progresado. Esta sociedad de hoy no es la misma de 1991. O sea, en 1991, cuando se dio esa constituyente, ¿cuántas personas estaban siguiendo minuto a minuto la discusión que daba la Asamblea Nacional Constituyente? 4 políticos y los que estuvieran metidos dentro del Capitolio, pero de resto nadie tenía acceso. Hoy una discusión sobre la Carta Magna, pues sería una discusión abierta, discutida en pleno por la opinión pública. O sea, yo creo que sería un ejercicio muy valioso. ¿Quiénes parece que están dispuestos a montarse en eso? Pues los sectores más progresistas y curiosamente también los sectores más de derecha. Vargas dijo que le jugaba a la constituyente pero para sacar a Petro. Bueno, bien, esa es la democracia. Si Vargas dice que quiere una constituyente para sacar a Petro, pues nos medimos y si nos tenemos que ir, nos vamos. Pero suprimir la discusión sí creo que es el peor de los caminos porque es mantener las cosas absolutamente estáticas y en Colombia las cosas no están bien. Bueno, no lo meto en más enredos con el poder constituyente. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrillo, y aquí estaremos muy pendientes de la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Gracias.